¿Qué tal? Muy buenos días en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da, que Él nos concede estar nuevamente un día más en su programa Desayunando con la Palabra. Y bueno, damos gracias a Dios por este hermoso día, una nueva oportunidad que Dios nos concede, ver la luz de un nuevo día, ver a nuestros seres queridos. Yo creo que esa es una bendición que Dios nos concede y debemos valorar las bendiciones que Dios nos da. El salmista David dice en su palabra de Dios, aquí, ¿verdad? En este sagrado libro, nos dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios nos da a diario muchos beneficios, dentro de ellos, pues la vida, el poder disfrutar a nuestros seres queridos. Esa es una grande bendición. Y bueno, en esta mañana agradecemos a Dios primeramente por esta hermosa oportunidad, porque Dios permite que a través de estos medios podamos transmitir un mensaje de parte de Dios. Y agradezco a Dios primeramente porque me permite formar parte de esta barra, de este programa Desayunando con la Palabra, y no solamente a mí, sino a algunos hermanos nuestros, como es al pastor José Luis Valdetano, el pastor Mario, la pastora Karina, la pastora Toñita, la pastora Lupita, el pastor Nieves, el pastor Goyo, la pastora Ceci desde Colombia. Y bueno, doy gracias a Dios, ¿verdad?, por esta hermosa oportunidad, y porque a través de estos medios Dios permite que tengamos un alcance más allá de nuestras fronteras. Y qué importante que en estos días de escasez de muchas cosas no se escasee el sentir, el poder escuchar palabra de Dios a través de estos medios. Muchos hermanos nuestros que en algún momento no se animaban a grabar, a predicar a través de las redes sociales, ya lo está haciendo. Gracias a Dios por ese buen propósito que hay para que la palabra de Dios sea expuesta. Y en verdad que yo agradezco a Dios porque hay varios pastores, varios siervos, siervas que se están uniendo a este sentir, y que Dios nos da la oportunidad, y yo digo un privilegio, servir al Dios Todopoderoso. Y bueno, en esta mañana, nuestro lema en este día, viernes, su servidora Elizabeth Coria tiene como lema: restaurando corazones. Dios desea restaurar nuestro corazón diario, diario, pero es necesario que nosotros tengamos esa disposición. Y quisiera meditar en un tema que le he titulado: Dios ama al pecador, no al pecado. En la actualidad hay gente que, pues, en medio de la situación que se está viviendo, no solamente en nuestro país de México, sino hablando mundialmente, una situación preocupante, una situación que ha llenado de dolor a muchas familias, ha llenado de sorpresa, porque dicen: pero fulano estaba bien hace una semana, ¿qué pasó? Y cosas así. En medio de todas estas situaciones, mucha gente le echa la culpa a Dios, mucha gente le echa la culpa a muchas cosas, pero a veces no analizamos nuestra vida, y a veces, pues por naturaleza, siempre buscamos un culpable. ¿Quién es el culpable de toda esta situación? Pero Dios, a través de su palabra, nos hace ver que Dios nos ama a todos por igual. Él no hace excepción de personas, dice su palabra, pero hay gente que yo he hablado con algunas personas últimamente y me dicen: es que yo le he fallado mucho a Dios y no creo que Él me perdone. Claro que sí, Dios nos perdona, Dios nos ama. Dios ama al ser humano, es su creación. Lo que no ama es nuestras malas decisiones, porque nuestras malas decisiones nos han llevado, pues, a fallarle a Dios, nos han llevado a tener ideas erróneas, nos han llevado a tener pensamientos y acciones no correctas delante de Dios. Y todo esto nos conlleva a pensar. Mucha gente dice: no, es que yo he cometido pecados grandísimos,
platicaba con una persona y me decía, es que si usted supiera todo lo que yo he hecho, le digo, pues no, así como que quizás usted no se quiera pues confesar conmigo, no es necesario acérquese a Dios y en verdad que Él, cuando nos acercamos a Él y platicamos nuestro sentir, en verdad que es bien hermoso cuando platicamos, nos abrimos con Dios. Hay gente que se abre a veces con uno y pues expresa todo su sentir, todo lo que trae adentro y eso ayuda a que esa persona sienta una tranquilidad, sienta una paz. Dicen, ay, como que descargué algo. Algunas personas dicen, descargué mi mala energía que traía. Pero yo creo que cuando nos acercamos a Dios para que Él restaure nuestro corazón, Él es algo bien hermoso, algo muy bonito, y que Él anhela que usted y yo tengamos ese sentir de acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia. Y yo quisiera que vayamos a la palabra. Eh, Siempre es importante ir a la palabra antes que todo. Antes yo digo que la Biblia es una bendición que Dios nos ha dejado. Eh, en todos los hogares, yo creo, si hacemos una encuesta, en la mayoría de los hogares hay mínimo una Biblia, pero no la leemos, nada más la tenemos ahí guardada, tenemos guardado ese tesoro que Dios tiene para cada uno de nosotros y cuando vamos a la palabra en verdad que encontramos cosas hermosas, como decimos aquí en México, nos picamos, seguimos leyendo y nos interesa y lo saboreamos y cuando nos damos cuenta quizás ahorita que no hay tanta presión de salir, que perdemos tiempo en el tráfico, cosas así, hay quizás más tranquilidad, podemos con más tranquilidad leer la palabra, meditar en ella y bueno, qué hermosos son los consejos que Dios nos ha dejado aquí en la palabra y en verdad que es un tesoro. Veíamos hace 8 días, ¿verdad? Que su palabra es más dulce que la miel. Y vamos a leer ahí en San Juan capítulo 3, quizás versos muy, muy conocidos, pero a veces no los analizamos como Dios anhela que los analicemos. Dice la palabra ahí en San Juan capítulo 3, verso 16 al 21, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí, a través de la Sagrada Escritura, nos damos cuenta acerca del amor de Dios hacia el pecador. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo por amor a cada uno de nosotros. Hay gente que dice, bueno, pues yo no he cometido muchos pecados, yo no me meto con nadie. Empezamos a justificarnos, pero desde el momento en que no atendemos al llamado de Dios, desde el momento en que no hacemos o no ponemos la atención debida a las cosas de Dios, desde ese momento ya nos estamos, ahora sí, estamos desobedeciendo un mandato de parte de Dios. Y aquí nos dice la palabra que los hombres amaron más a la luz. ¿Por qué? Porque eran
vistas. Cuando hay luz, pues todos nos percatamos de lo que acontece, pero cuando hay oscuridad y cosas así, pues no nos percatamos de lo que acontece. Inclusive a veces sabiendo luz, no nos percatamos de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Luego hay ocasiones que acontece algo y ¿a poco yo ni cuenta me di? Bueno, pues, pero dice la palabra de Dios que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dios ama al pecador, decíamos, pero no al pecado. No ama nuestras malas acciones. Es como nosotros como padres aconsejamos a nuestros hijos: mira, hijo, pórtate bien. Nuestra hija: mira, estos son los lineamientos, ¿verdad? Y sin en cambio nos desobedecen, y eso no nos agrada. No nos agrada porque sabemos que una mala decisión que tomen ellos en su vida puede traer malas consecuencias. Entonces, así es Dios para con nosotros. Es ese buen Padre que está dispuesto a ayudarnos, dispuestos pues a socorrernos, pero es importante que nosotros vayamos a Él y veamos que Él nos ama sobre todas las cosas, pero Él anhela que nos acerquemos a Él. Cuando nosotros nos acercamos a Él y le pedimos misericordia, le pedimos de esa ayuda, Él nos ayuda, así como cuando nuestro pequeño no puede realizar alguna actividad y va con nosotros con esa seguridad que va a recibir una ayuda de parte de nosotros, y el niño va con esa seguridad y dice: yo sé que mi papá me va a ayudar o mi mamá me va a ayudar. Pues así Dios anhela que nosotros vayamos delante de Él y decirle: Señor, ya no puedo. Hay gente que no sé, le gusta mentir. Es una de las cosas que a Dios no le agrada, que tengamos ese mal hábito de mentir, y sigue mintiendo, y Dios nos dice y Él nos aconseja, y ya cuando a lo mejor tenemos un problema muy grande por haber dicho una mentira, ya nos preocupamos: ahora sí, Señor, ayúdame a salir de esta, no sé cómo salir. No, tengamos cuidado de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos. Dios anhela que nosotros nos alineemos, pero ¿cómo nos vamos a alinear? Conociendo su palabra. En verdad que hay por ahí muchos pastores. Si usted llama a alguno de los programas de TUCAD y usted necesita una Biblia, con mucho gusto se la otorgamos, porque nuestro anhelo, nuestro deseo es que usted conozca, que usted escudriñe, que usted en verdad descubra los tesoros que tenemos aquí en este sagrado libro, y que usted pueda darse cuenta de algunas cosas que nosotros por ignorancia hacemos, porque no conocemos la palabra de Dios, porque desconocemos los mandamientos que Dios nos ha dejado. Entonces, qué importante es que nosotros reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, porque en ocasiones hay personas que dicen: no, pues a mí me enseñaron de esta manera. Pero si vamos conforme a la palabra, nos damos cuenta de que estamos quizás incurriendo en un error. Entonces, qué importante es que tengamos este manual. Yo digo que es el manual que Dios nos ha dejado. Entonces, si usted llama a alguno de los pastores, ¿verdad? Este programa se transmite de lunes ahora sí, todos los días hay programación de lunes a lunes. En verdad que si usted llama a cualquiera de nosotros, en verdad que se le puede otorgar una Biblia si usted no tiene. Al menos mi número, si usted se gusta comunicar conmigo, es 55 37 48 88 22. 55 37 48 88 22. Si usted gusta, por ahí yo he escuchado a la pastora Toñita, que también hace promoción. Si usted necesita una Biblia, y yo sé que cualquiera de los pastores que transmite algún programa en esta barra de TUCAD, en verdad que va a poner en sus manos una Biblia. Por eso qué importante es que usted a través de estos medios nos mande un mensaje o nos diga: yo necesito una oración, y en verdad que lo hacemos porque en algún momento alguien
lo hizo por nosotros. Entonces ahora nosotros queremos lo que Dios nos ha dado, lo queremos también otorgar. Queremos que usted también conozca los mandamientos de Dios que Él nos ha dejado en su palabra. Y vamos a ver conforme a la palabra que nuestra actitud ante saber que hay un Dios verdadero, que Él desea lo mejor para cada uno de nosotros, es importante que nosotros conozcamos la palabra. Y vamos a ver ahí en Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, ahí nos habla, dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud de cuando nosotros sabemos que hay un Dios que nos ama? Sabemos que hay un Dios que a pesar de todo lo que hayamos hecho, de lo que hayamos dicho, de lo que hayamos pensado, aún así Él nos ama. Hay gente que sí nos rechaza porque dice, tú hiciste esto y la verdad que no te lo voy a perdonar, tú hiciste aquello y no te lo voy a perdonar. Y nos sentimos rechazados, pero en verdad que Dios no nos rechaza. Y vamos a ver cuál debe de ser nuestra actitud cuando sabemos de ese Dios grande que nos ama sobre todas las cosas. Lo demostró en la cruz del Calvario, dando su vida por amor a cada uno de nosotros. Isaías 1:18 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieres del bien de la tierra. Aquí dice la palabra del Señor, que nosotros, nuestra actitud debe de ser venir ante Dios, ¿verdad? Y estemos a cuentas. Estar a cuentas es confesar nuestros pecados. Dice ahí en San Juan, primera de Juan capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué hermoso es saber esta noticia de que aun cuando mis pecados fuesen los peores, Dios está dispuesto a perdonarnos. Mientras hay vida, hay esa bella esperanza que nosotros, como dice aquí Isaías, vengamos a cuentas, nos pongamos a cuentas con Dios. Señor, perdóname. Y en verdad que Él no es como nosotros que luego decimos, yo perdono, pero no olvido. No, Dios no toma esa actitud. Dios en verdad que nos perdona y nos ayuda y Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Dice ahí en Isaías capítulo 38, 20. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe de ser también de agradecerle a Dios por lo que Él hace. Si Él nos está perdonando, dice en Isaías 38, 20, Jehová me salvará, por tanto cantaré nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Si sabemos que Él nos ha perdonado, debemos ahora sí agradecerle. ¿Cómo le vamos a agradecer? Hay gente que dice, pues yo ya le fui a dar gracias, pero aquí dice la palabra que debe venir como que a nuestra memoria en lo que Él ha hecho con nosotros para cantarle. En verdad que cuando hay agradecimiento en nuestro corazón, no nos pesa darle las gracias, decirle, Señor, gracias. Por eso algo que debe haber, como un ingrediente necesario en nuestra vida debe ser la gratitud. La gratitud, esa gratitud que debe haber a diario en nuestra vida para decirle, Señor, gracias, gracias. Que recordemos quizás lo que en algún momento hicimos incorrecto y decirle, gracias, Señor, porque tú me has perdonado. Como dice ahí tu palabra, me has limpiado de toda mi maldad, de todos mis pecados. Y en verdad que qué bueno es Dios. Es importante reconocer. También ahí dice en Isaías 38, 17, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Aquí nos habla acerca de que
en verdad que hay gente que vive en amargura y Dios no quiere que vivamos así, porque el pecado trae amargura. Nuestras iniquidades, nuestras maldades trae amargura a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios anhela lo mejor para cada uno de nosotros, pero el recordar lo que hicimos trae amargura, trae cosas desagradables. Y dice su palabra que Él no quiere que haya esa amargura. Él se preocupa por cada uno de nosotros y es necesario que nosotros atendamos a ese llamado y en verdad le digamos gracias porque tú, Señor, me has librado, porque tú me has ayudado. Quizás el que tomaba ya no toma. Hay gente que ha ido a pedir ayuda profesional y no es malo, pero en verdad que cuando venimos a Dios, en verdad que Dios nos cambia. He conocido personas que eran alcohólicos y que han ido a instituciones y dicen, es que no encontraba lo que yo realmente necesitaba, y cuando vienen a conocer la palabra, dicen, esto es lo que yo necesitaba. Y cuando atienden a ese llamado y en verdad reciben a Jesucristo en su corazón, en verdad que Dios les ayuda y aún ellos mismos se sorprenden de cómo Dios los ayuda a salir de la drogadicción, del alcoholismo, de cosas desagradables delante de Dios, y en verdad que se asombran ellos mismos. Yo he platicado con gente que dice, es que yo no podía, pero en verdad que cuando yo entregué todo lo que traía, derramé mi corazón delante de Dios y le dije todo lo que había hecho y que me perdonara, al levantarme después de hacer esa oración, en verdad que sentí esa paz. Ya no hay amargura en mi vida, pero qué importante es reconocer que le hemos fallado a Dios. Hay gente que no reconoce, no, yo no le he fallado ni a Dios ni a nadie. Pero qué importante es que nosotros vengamos con un espíritu humilde, un corazón contrito y humillado. Como dice su palabra, un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. En verdad que en lo que estamos viviendo como en la actualidad, en verdad que Dios requiere que nosotros nos acerquemos confiadamente, en verdad que vengamos con un corazón contrito y humillado. Como dice ahí en Segunda de Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Por qué? Porque aún su pueblo le hemos fallado, aún los que nos decimos ser hijos de Dios, le hemos fallado de una o de otra manera, y Él anhela que nosotros reconozcamos y nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. En verdad que es necesario que nosotros veamos que su amor es incondicional. El amor de Dios es incondicional. Él no nos pone condiciones. Él anhela que nosotros atendamos a ese llamado que Él nos ha dado esa hermosa bendición. Ahí en Isaías 43:25 dice la palabra del Señor: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Oiga, qué hermoso. Como decía, nosotros sí somos rencorosos porque luego, no, esto que me hiciste no te lo perdono. Y acuérdate, y gente en verdad que lo que le hicieron, dicen, es que esto marcó mi vida. Esto ha traído un cambio radical a mi vida, trajo amargura, trajo cosas desagradables, y ellos, yo he escuchado gente que dice, no, siento que no voy a poder. Pero en verdad que Dios anhela que usted y yo, en verdad, nos acerquemos a Él y vayamos a Él, y en verdad que le reconozcamos, porque dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. O sea, es un amor incondicional, un amor que a pesar de lo que hayamos hecho, en verdad que Él nos ama. Como decíamos, nuestro tema es, Dios ama al pecador, no al pecado. Él desea que nosotros nos separemos del pecado. Ahí mismo en Isaías 44, 44, verso 22, dice la palabra del Señor: yo deshice como una nube tus rebeliones y como la niebla tus pecados. Vuélvete a mí,
porque yo te redimí. Aquí qué importante, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor. O sea, que Él nos pone ejemplos que nosotros podemos percibir. Por ejemplo, cuando hace mucho viento y las nubes, ¿verdad? Se deshacen, se forman tienen una forma, después con el viento se hace otra forma. Y así dice la palabra, ¿verdad? Yo deshice como una nube tus rebeliones. Y qué hermoso dice, y como la niebla, perdón, tus pecados. Qué hermoso es nuestro Dios, porque Él nos ama de una manera incondicional. Él nos ama sobre todas las cosas. Y quizás un verso muy conocido, ahí en Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestro sobre Él y por su llaga fuimos todos nosotros curados. En verdad que en estos días cuánta gente necesita de esa paz de Dios. Hay gente que dice, es que yo le encierro, no lo aguanto. Hay gente que vive angustiado por lo que viene más adelante. Hay gente que está viviendo con un dolor que no lo puede sacar porque su ser amado está en el hospital, porque su ser amado ha fallecido. Acercarnos a Él, de que le reconozcamos, que Él es nuestro único Salvador, que Él es el único que nos puede llenar de esa paz. Hay una preciosa alabanza donde dice, Él es mi paz, ha roto todas mis cadenas, Él es mi paz. Dice, pongo toda mi ansiedad sobre de Él, pues Él cuidará de mí, Él es mi paz. En verdad que cuando nosotros vamos a Dios, Él es esa paz. Dice que sobre Él dice su palabra, ¿verdad? Dice, mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué importante que en estos días de tanta aflicción, de tanta desesperación, nosotros vayamos a Dios y le digamos, reconozco que te he fallado, dice ahí en Romanos, que todos le hemos fallado a Dios por cuanto todos pecaron. Todos estamos destituidos. El pecado nos separa de Dios, en la maldad, en nuestras rebeliones nos separa. Pero qué importante que le vayamos a Él y le digamos, perdóname, Señor, perdóname, ayúdame a no volver a caer en lo mismo. En verdad que cuando vamos a Él con un corazón sincero, Él nos ayuda, Él nos fortalece y nos sustenta para que cada día podamos obedecerle. Pero ¿cómo le vamos a obedecer si no escudriñamos su palabra? ¿Cómo vamos a saber si no acudimos a Él? Por eso qué importante es que nosotros atendamos a ese llamado. Dice su palabra ahí en Jeremías 33:8, dice la palabra, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Oiga, qué hermoso el saber que Dios nos ama incondicionalmente y que Él borra todos nuestros pecados. Si en verdad le hemos fallado a Dios, y si nosotros decimos, yo no le he fallado a Dios, pues mentimos, porque le hemos fallado a Dios. A veces nos da pereza, a veces somos negligentes, le damos lugar a la soberbia, le damos lugar a la vanidad. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros le demos el primer lugar a Él, le demos el primer lugar a ese Dios grande, todopoderoso, hacedor de maravillas. En verdad, qué hermoso es en estos días, y no solamente en estos días, sino siempre, el confiar en ese Dios, que es el único que nos puede ayudar. Hay gente que dice, no sé quién me puede ayudar con lo que se está pasando. Se me están acabando las provisiones, se me está acabando el dinero, no hay trabajo. En verdad que si nos refugiamos en Dios, tenemos muchas historias. Por eso les digo que qué importante es que nosotros
escudriñemos la palabra, porque tenemos historias que nos llenan de fe, historias donde tan solo el pueblo de Israel que estuvo en el desierto, donde no había provisiones, donde ni siquiera había de decir, pues voy a sembrar y probablemente aquí se dé vegetación, no, sino en el desierto, en un lugar que andaban caminando, que hacían pausas, pero seguían caminando y cosas así, donde no decían, pues voy a pasar a tal tienda a hacer mis compras, no, como Dios sustentó a ese pueblo, así Dios va a proveer, pero cuando confiamos, cuando creemos, cuando estamos seguros que tenemos ese Dios grande y poderoso y que Él perdona nuestras faltas, que Él perdona mis deudas, que Él perdona nuestras rebeliones. Por eso qué importante es que nosotros acudamos a Él. Dice ahí en Isaías 59:2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay gente que sí ha dicho, pues siento que Dios está enojado conmigo por todo lo que está pasando. Y más si las provisiones ya se están terminando, más si ha fallecido algún familiar, dice Dios se ha olvidado de mí. Más bien lo que nos ha apartado son nuestras rebeliones, no solamente individuales, sino como nación, que le hemos dado libertad a que haya muchas leyes que van en contra de la ley de Dios. Hemos aprobado, hay gente que dice, pues a mí me da lo mismo, a fin de cuentas hacen lo que quieren, aprueban lo que quieren y dice, ya para qué me manifiesto, ya para qué digo, ya para qué expreso mi sentir, si a fin de cuentas hacen lo que ellos deciden como mayoría. Pero yo creo que cuando hay un pueblo, ¿verdad? Que oramos, que Señor, haz misericordia, que nos unimos en clamor a Dios, Dios obra en grande manera, pero a veces no hay ese sentir y decimos, es que yo le he fallado a Dios y no sé si me perdone, y a veces nos afligimos nada más por nosotros, y Dios quiere que en verdad pidamos y roguemos por toda la humanidad, que en verdad que todos reconozcamos que le hemos fallado a Dios, que Dios nos ama incondicionalmente. En lo que Él no está de acuerdo es con nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones, nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos, nuestros malos, ahora sí, hechos. Si ya lo hemos realizado, vengamos a Él, como dice su palabra, pongámonos a cuentas. Lo vimos ahí en Isaías capítulo 1, verso 18. Pongámonos a cuentas delante de Dios. Qué hermoso es reconocer y apartarnos. Hay gente que sí reconoce y dice, pues sí, yo la verdad he pecado, he hecho lo malo, pero no se quiere apartar. Dios nos invita a que tomemos una decisión. Dice su palabra que solo los valientes arrebatan el reino de Dios, no valientes que traigan una metralleta, una bomba o algo, un virus en su cuerpo, no. Un valiente es aquel que toma decisiones firmes, que dice, he decidido seguir a Cristo, como dice esa alabanza, he decidido seguir a Cristo y no volver atrás. Que tengamos esa decisión de reconocerle como nuestro único y verdadero Salvador, que ya no amemos más las tinieblas, sino que vayamos a la luz que es Cristo y en verdad nos acerquemos a Él confiadamente. Dice su palabra ahí en Jeremías capítulo 5, verso 25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Cuando hemos saboreado el pecado, hay gente que ya no puede salir, hay gente que eso es, dicen, es que yo ya estoy bien metido o bien metida, no, pero hay una solución. Jesucristo es la solución para que vayamos a Él y le digamos, Señor, he pecado, así como el hijo pródigo en esa historia, dice, ¿verdad? Ahí la palabra que él se llegó a su padre y le dijo, he pecado, perdóname. Y el padre lo abrazó,
le puso nueva vestidura, hizo una fiesta de bienvenida. Y así quiere Dios, pero que en verdad vayamos y le reconozcamos y le pidamos perdón. Pidamos perdón. Hay gente que lamentablemente está cegada y dice, ¿yo por qué voy a pedir perdón? Es mi vida y con mi vida yo hago lo que quiero y con mi vida esto y con mi vida lo otro. Pero la vida nos la ha dado Dios. Valoremos lo que Dios nos da, la bendición de reconocerle como nuestro único y verdadero Salvador. Vemos otra palabra ahí en Ezequiel 18, 21. Dice la palabra del Señor: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. En verdad que aquí tenemos una promesa de parte de Dios. Es necesario que nos apartemos del pecado, de lo que le ofende a Dios. Pecado es todo lo que va en contra de Dios. ¿Y cómo vamos a saber lo que va en contra de Dios? Escudriñando su palabra. Cuando nosotros escudriñamos su palabra, nos damos cuenta de lo que a Dios no le agrada. Es quizás como en el hogar, cuando nosotros hablamos en familia con nuestro esposo, bueno, en mi caso, mi esposo, mis hijos, y decimos, estas son las reglas de este hogar. Se respetan. Y a lo mejor a alguno no le agrada alguna regla y expresa su sentir, no, pues es que en la casa de fulano sí se permite esto, en la casa de tal familia sí se permite aquello y porque aquí no. Bueno, esas son reglas de esa familia, aquí son otras reglas. Bueno, así es Dios con nosotros. El enemigo tiene sus reglas, Dios también tiene sus reglas y Él nos las ha dejado establecidas aquí en la palabra. Por eso qué importante es que nosotros escudriñemos la palabra y nosotros tengamos, ¿verdad? Ese sentir. Dice su palabra que debemos convertirnos y apartarnos de todas las transgresiones. Convertir. ¿Pero a qué nos vamos a convertir? Dicen unas personas, dice, bueno, usted dice que nos convirtamos, pero ¿cómo de qué? Pues de todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Y cómo vamos a saber? A través de la palabra. Si nosotros escudriñamos la palabra, ahí nos vamos a dar cuenta. Dios anhela que nosotros nos limpiemos. Él nos ama incondicionalmente. En verdad que Él así como vengamos sucios, malolientes por el pecado, Él así nos ama. Él desea convertirnos en algo precioso. Es como cuando vamos a una mina y encontramos quizás muchos metales preciosos, piedras preciosas, pero es necesario que se pulan, que se trabaje sobre ese material para sacarlo precioso, para sacarlo hermoso. Así Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros y que nosotros, ¿verdad?, veamos la belleza, porque a veces no vemos lo bello que hay dentro de nosotros porque no dejamos que Dios trabaje, que Dios nos ayude a quitar toda esa maldad, todo ese pecado. Es algo así como, yo veía un comentario acerca de limpiemos a México, ¿no? Y limpiemos a México, se trataba de limpiar las calles, de limpiar la casa, de limpiar vidrios, de limpiar, bueno, hacer una limpieza, no tan solo en casa, sino en el contorno, lavar quizás banquetas, los que todavía, bueno, los que ya tienen banqueta, limpiar el pavimento, alzar la basura, y la gente se está preocupando quizás de una limpieza material, pero Dios anhela que nos limpiemos también internamente, porque Él desea entrar en nuestro corazón, Él desea habitar en nuestro corazón, pero es necesario que nosotros quitemos todo ese pecado, toda esa maldad, todas esas iniquidades. En verdad que es hermoso. Vayamos a Jesucristo. Él es la única solución a nuestros problemas. Él es la única solución a todas las situaciones que se están pasando. En verdad que Dios desea que usted y yo
Pongamos atención a su palabra. Como dice aquí, ¿verdad?, que nosotros debemos atender a su palabra, que guardar, dice, más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Pongámonos a cuentas con Dios. Si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, si usted ha vivido una vida, a veces vivimos una vida religiosa solamente, el decir, pues yo ya fui a la casa de Dios, yo ya fui a misa, yo ya escuché la misa, yo ya escuché la prédica, y ya con eso sentimos que hicimos todo. No, es poner atención y obedecer, es poner atención a lo que se nos está aconsejando y accionar. Dios quiere que nosotros su palabra la meditemos, la entendamos y la obedezcamos. Por eso en esta mañana pues agradezco a Dios por este espacio, y en verdad Dios que en estos días tan difíciles nos pongamos a cuentas con Dios. Dios nos ama a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, pero Él desea que nosotros le reconozcamos como nuestro único Dios, nuestro único Salvador. Así que en esta mañana, si usted desea que se haga una oración, en verdad le invitamos que nos haga un comentario. Gracias por los que nos están viendo, por los que nos verán y también por los que no nos ven. Que este programa sea de bendición y que en verdad anhelamos que usted nos haga saber sus comentarios, su pensar. Es importante porque esto nos ayuda a visualizar que en verdad todos necesitamos de ese Dios grande y poderoso. Y en esta mañana pues agradezco a Dios y a cada uno de mis hermanos que hicieron posible este programa, y quisiera hacer una oración, ¿verdad? Agradeciendo a Dios este espacio, y también pues el orar por las familias que están pasando situaciones difíciles, orar por aquellos que quizás como que están, me decido o no me decido, pero en esta hora quisiera hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque nos permites acercarnos ante el trono de tu gracia. Tú, el Dios grande y todopoderoso, hacedor de maravillas, el que nos ama incondicionalmente, el que ha dado su vida por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias por este programa, gracias por cada uno de tus siervos que forman parte, que están dispuestos a poder transmitir un mensaje de tu palabra. Gracias por sus vidas. Gracias por todos los que nos ven, por los que nos están viendo, por los que nos verán en algún momento. Gracias. Y gracias aún por los que no nos ven, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por esta hermosa bendición, Señor, en esta mañana. Oh Dios, también te rogamos por aquellos hermanos nuestros que están en los hospitales, que quizás han perdido algún ser querido. Señor, tú envíes esa paz, ese consuelo, esa fuerza, esa fortaleza, Señor amado. Oh Dios amado, ten misericordia de nosotros como humanidad. Te necesitamos, Señor. Permite que día a día tengamos un corazón sensible y podamos atender a tu llamado. Perdónanos, Señor, como país, como nación, Padre. Perdónanos, Padre eterno. Perdónanos, Padre. Ayúdanos cada día a ser personas entendidas, a ser personas que tengamos ese deseo, ese anhelo de acercarnos ante el trono de tu gracia, que tengamos el deseo y el anhelo de escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos, solos no podemos, por eso ante ti nos acercamos, ante el Todopoderoso. Permite que tu Espíritu Santo día a día nos redarguya y nos ayude a entender y comprender tus divinos propósitos, Padre. Gracias por aquellos que en algún momento han entendido el mensaje de salvación y que deseen entregar su vida a ti. Ayúdalos a entender, Señor. Pon una persona cerca de ellos
para que siga fluyendo tu palabra en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Nuestra vida en tus manos, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Padre eterno, Príncipe de paz. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres sabio, maravilloso Dios. Gracias, gracias Señor. Bueno, pues en esta hora damos gracias a Dios y bueno, enseguida sigue nuestro hermano Goyo, que también tiene palabra de Dios. Dios les bendiga.